Bueno, como les decía, bienvenidos a todos a la charla organizada por el Resistiendo con Aguante en Córdoba sobre la educación ganada. Es una conversación abierta con Alberto Silioni. Muchas gracias a todos los que se han inscrito y están aquí presentes en este momento. Le vamos a comenzar a comentar un poco sobre Alberto. Alberto se desempeñó como ministro de Educación de la Argentina entre 2009 y 2015 durante el gobierno de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Nos va a contar él más un poquito sobre él, pero acá para hacer una breve biografía, Alberto estudió en la Universidad de Buenos Aires y es licenciado en Historia. También fue nombrado director de Servicios de Educación de Adultos de la Ciudad de Buenos Aires y luego fue nombrado subsecretario de Educación. Silioni fue trasladado al Ministerio de Educación Nacional, donde dirigió el proyecto de Educación y Trabajo. Fue nombrado director de Educación Secundaria y subsecretario de la provincia de Buenos Aires con el gobernador Carlos Rucauf. También Carlos fue designado viceministro de Educación en junio del 2003 con el ministro Daniel Filmus y luego fue transferido a la ciudad de Buenos Aires y se desempeñó como ministro de Educación, cargo en el que renunció. Luego, en el gobierno de Cristina, en el 2007 dio lugar a la designación de Alberto como segundo al mando para el Ministerio de Educación, luego de Juan Carlos Tedesco, y luego quedó como ministro de Educación con la renuncia de él. Bueno, muchos logros tiene Alberto desde en su gestión como ministro de Educación, la mayoría lo conocemos, pero acá hay alguna pequeña reseña. Algo muy interesante es que durante su gestión la tasa de analfabetismo se redujo a su mínimo nivel histórico del 1.9%, siendo la segunda más baja de Latinoamérica. También ha creado 9 universidades. Tuvo una acción muy fuerte en lo que es el desarrollo de infraestructura universitaria y también en ciencia. Implementó el programa Conectar Igualdad a partir del 2010 y llegó este programa a entregar 3 millones de computadoras a todos los alumnos de nivel secundario. Bueno, luego de esta breve reseña me gustaría que él nos cuente un poquito, darle la palabra a Damián. Bueno, en realidad María José ya hizo la introducción y me robó algunas de las palabras. En mi agradecimiento, Alberto, no es tanto por estar acá, sino de la manera en que nos dijo que sí. Nos hizo sentir todo el tiempo que era importante para él también estar con nosotros y ese es mi principal agradecimiento. Las formas son muy interesantes y cómo se brindó a esta charla que desde Resistiendo con Aguante en Córdoba decidimos acá llevar a cabo. Bueno, en la charla previa con Alberto yo le preguntaba, porque él tiene cosas muy interesantes que contar, y él me decía que prefería el feedback de una charla donde hubiese preguntas y sin la cuestión formal de toda una declaración. Yo le voy a saludar, le voy a dar paso directo, pero le voy a dar paso directo con una pregunta mía, como para romper el hielo y comenzar, que él la puede responder ahora o cuando lo considere oportuno. Mi primera pregunta es, ¿cuál es la ideología y los referentes, si los hubiera, detrás de las políticas de educación? Por supuesto, me estoy refiriendo a las que lo motivaron a él y que él llevó a cabo. Buenas tardes, Alberto, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, por supuesto a Damián y a María José, a todos los compañeros y compañeras que están allí en la casa, a todos los que están siguiendo esta charla. Lo primero que quiero es agradecer. Yo estoy aquí comunicándome con ustedes, primero porque creo que debe hacerse cuando dos jóvenes
con inquietudes, con compromiso, me invitan, como me invitan en otros lugares. Para nosotros, ¿se escucha? Sí, perfecto. Para nosotros, para mí es un honor, como hombre público, en algún sentido tenemos que estar sujetos a la opinión y al escrutinio de la sociedad, y en este caso, bueno, con mayor intensidad. Así que yo agradezco a Damián, a María José, a lo que ellos representan, a los compañeros de Resistiendo con Aguante, a los compañeros que pueden tener un pensamiento, pensar que los demás no pueden opinar, a los compañeros que respetan otras ideas, pero que sostienen las convicciones con ardor, con pasión. Y en ese marco, a mí me parece que hay una línea que uno podría, en algún sentido, ir advirtiendo desde bueno, estamos en los meses del Bicentenario, desde nuestros primeros días, que tiene que ver con el federalismo nacional, popular, con pensar que siempre hay que estar abierto a todas las ideas que vienen de cualquier parte del mundo, pero que debemos tener un pensamiento propio, que ese pensamiento debe ser un pensamiento siempre enfocado en construir la identidad nacional, que esa identidad nacional se construye siempre teniendo una mirada muy atenta a aquellos que menos tienen, que uno tiene la obligación de ocuparse del hermano, y esa es una frase bíblica del Génesis que es transhistórica, que no tiene edad. Y en algún sentido esa es la primera aproximación a la pregunta de Damián. Nos acompaña una ideología. A ver, quiero ser muy respetuoso, porque Damián con muy buen criterio amplió el foco de la invitación, y la invitación es a todos, y probablemente haya hombres y mujeres que se están escuchando y no coincidan con las ideas, pero la mínima ética y honestidad me invita a decirles desde dónde hablo. Hablo desde un pensamiento que considero nacional, popular, federal, que para no reiterar ni para aburrirlos, simplemente voy a decir que políticamente en el siglo XX se traduce con el radicalismo popular de Irigoyen, con ese vendaval de justicia social que para nosotros fue el justicialismo y el primer peronismo, y con lo que considero por muchos argentinos que ha sido la revisión de lo mejor de aquel primer peronismo que han sido estos 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. E inmediatamente digo, esos aciertos han convivido con errores, han convivido con deudas, con pendientes. Algunos explican nuestra derrota electoral de octubre y noviembre del año pasado. No sé si recordabas un poco esta pregunta que yo te hacía, como para romper el hielo, que hablaba de los referentes. Nombraste de una forma soslayada al cristianismo, de alguna manera. Yo no sé si tuvo que ver con mi pregunta con respecto a la ideología y los referentes detrás de las políticas de educación que has tomado, o si fue una casualidad que citaras una frase bíblica. No, yo quiero que hay un punto de convergencia en ciertas ideas que miran con atención al otro, que son ideas que son muy antiguas en la vida de la humanidad. Claro. No quiero aburrirlos, pero aquel pensamiento de ocuparse del hermano. Claro. Los filósofos que han estudiado la alteridad han advertido ahí en esa expresión del Génesis el principio de la condición de solidaridad. ¿Acaso debo ocuparme de mi hermano? Claro.
Y bueno, hay muchos que pensamos que siempre la respuesta es afirmativa. Yo, por eso digo respeto a otras ideas, yo creo que la derecha en la Argentina y en el mundo a esa pregunta siempre la contesta negativamente. Y entonces hay un federalismo del siglo XIX, hay caudillos federales, hay ideas que concluyen en el siglo XX, que las recoge el anarquismo, que las recoge el socialismo, que las recoge el radicalismo democrático, que las recoge el general Perón en el 50 y otras vertientes, y que desembocan en este siglo XXI en una serie de ideas que no monopoliza el kirchnerismo ni el justicialismo. No quiero ser injusto porque hay otras fuerzas políticas que también las llevan adelante, que es eso, que es pensar que el mercado no resuelve los problemas, pensar que el Estado debe ser un Estado fuerte, porque siempre el Estado es el resguardo de los más sencillos, pensar que no queremos la ley de la selva, pensar que no queremos el darwinismo social, pensar que el que más necesita es el que más tiene que ser ayudado. Y bueno, eso muchos lo reflejamos en este Frente para la Victoria, pero hay otros compañeros y hombres y mujeres compatriotas que sienten algo parecido y tienen una expresión política en otro lado. Hace pocos días la presidenta, o la expresidenta, para ser más exacto, convocaba a un frente ciudadano. Bueno, hay muchos que opinamos igual y que podemos tener un comportamiento electoral distinto. Claro. Yo me voy a permitir una pregunta que no necesariamente tenés que contestar, pero como un hombre de la historia, por lo poco que sé, la gente que estudia historia está inmersa en los libros y en el pasado. ¿Cómo llega esa persona a la política, ¿no? Porque dicen que la historia no sirve para aprender del pasado, pero ¿fue una casualidad o fue una vocación de servicio, para conectar con lo que estábamos hablando del hermano, del otro, ¿no? De la patria es el otro? ¿Cómo se llega desde ahí a la educación? Mira, sí, yo no soy un historiador, yo soy un profesor de historia y no he dedicado mi vida a la investigación, he dedicado mi vida a la transmisión de conocimientos, que creo que no es una tarea menor. No. Por eso, desde temprano, yo estudié una carrera que es abogacía, derecho, me di cuenta que no era para mí y bueno, la terminé solo por terminarla e inmediatamente comencé a estudiar historia y empecé a dar clases y toda mi vida he dado clases en ámbitos de adultos, en secundarios de adultos. La provincia de Córdoba tiene una muy rica tradición en educación de adultos, primaria, secundaria. Tengo desde hace muchos años muchos amigos en lo que era la Dirección Nacional de Educación del Adulto, DINEA, en Córdoba, amigos y amigas. Sí. Y entonces ahí, Damián, María José y todos los compañeros, no tenés mucha chance de perderte, porque Claro. desde jóvenes, clases 22, 23 años, mis alumnos eran la gran mayoría más grandes que yo, hombres, sindicalizados, trabajadores. Hoy la educación de adultos ha cambiado, hoy en esos centros de adultos hay más jóvenes que han dejado la secundaria tempranamente, hay muchos más pibes de 18 a 21, 22 años. Pero cuando yo empecé a trabajar hace 40 años, yo con mis 23, 24 tenía alumnos de 30, 30 y pico que hacían un esfuerzo extraordinario. Entonces tenés que ser muy ciego para no entender que ahí la realidad te llama, te convoca, te enseña. Por supuesto que aprendí mucho más de lo que enseñé, y esa es una idea del educador que recoge con claridad el más grande educador de adultos
de nuestro continente, que es Paulo Freire, ¿no? Entender al otro, ponerse en el lugar del otro, aprender con el otro, entender que uno tiene un saber, pero que no es el saber, es un saber que converge con otros saberes, ¿no? Yo sabía historia, un poquito de historia a mis 24 años, y tenía alumnos y alumnas mujeres que la habían peleado sola en la vida, que se bancaron construir familias sin hombres. Así que ahí, ¿quién enseñaba a quién? Mientras van llegando preguntas de amigos de distintas partes del país, yo sigo con algunas que, después de escucharte largamente, son dudas personales. Sí. ¿Pensás que en estos 12 años, o si no se puede responder por los 12 años porque tal vez quieras responder sobre tu periodo, alcanzó para consolidar un cambio en el paradigma de educación? Bueno, y hay un par de subpreguntas. Si es así, ¿se puede perder lo conseguido, lo logrado? Y después, bueno, ahí habría un par más. Sí, respondo por los 12 años porque los siento como propios, más allá de matices, y cuando fui viceministro acompañé con lealtad a mis compañeros ministros. Sí. Me sale algo que ojalá no sea pesimista, porque no es pesimista, pero intento ser realista. Se puede perder. Se puede perder. Se puede desmontar lo construido. Creo que en estos pocos meses hay algunas cosas que están en riesgo. Sí. Creo que hay avances de la sociedad que no tienen retorno, y ese es el sesgo o la marca, la impronta que dejan las grandes transformaciones. Creo que esta de 12 años fue una gran transformación en la Argentina. Veo que jóvenes en la calle, que hoy los para la policía, rápidamente les dicen a ese policía: quiero ver tu identificación, yo tengo derechos. Eso no se pierde. Me parece que hay cosas de construcción de ciudadanía que no se pierden: el voto a los 16, el matrimonio igualitario, Claro. el respeto a otro que tiene una orientación sexual distinta. En educación las leyes no tienen vuelta atrás. No veo que sea posible volver al 4% de inversión. Pero sí hay otras cosas que se pueden perder. Hay otros programas, hay otras acciones. Llevar 1 millón de chicos de todo el país a Tecnópolis, muchos de los cuales no conocían la capital de sus provincias, se puede perder. Claro. Creo que el canal Encuentro Paca Paca lo podés maquillar de un modo en donde le hagas perder el centro de su cometido, que es también la construcción de una niñez en donde los pibes sean sujetos de derecho y no clientes, ¿no? Bueno, y así otras cosas se pueden perder. Creo que hay que estar alerta para tratar de que no ocurra así. Un gobierno como el que hoy nos gobierna, que ha ganado legítimamente una elección, tiene derecho a construir sus políticas, pero no tiene derecho a desmontar otros derechos de los ciudadanos, y no tiene derecho a despedir gente, y no tiene derecho a llamar ñoquis a trabajadores del Estado que se ganan la vida con mucha dignidad. Sí. Vos sabés que en la primera charla la tuvimos con Max de Lupi, que es un tipo, ya es un amigo, es un tipo que usa el humor. Él dice que lo único que le importa es la política, pero que de la única manera que él puede encontrar acercarse al otro es a través del humor. Y él hablaba de la batalla cultural. Claramente, si hablamos de educación y cultura van, ¿no?, absolutamente ligados. Y él hablaba de, por ejemplo, el cambio en el humor, cómo ya algunos chistes están mal vistos, cómo cambió el paradigma de los 90 acá. Digamos, en los últimos 12 años hay cosas que ya uno no dice por pudor, ni de casualidad. Esta es una de las cosas que podríamos perder, esta conciencia de cómo nombrar al otro.
No sé si se entiende la pregunta. La batalla cultural, ¿se puede perder? Perfectamente. Algunos aspectos de la batalla cultural sí. Me parece que esos aspectos a los cuales vos te referís han llegado para quedarse. Eso es una victoria extraordinaria. Me Sí, parece que no nos reímos de las cosas que nos reíamos. tal cual. Yo, por supuesto, soy mucho más veterano que ustedes. En la televisión no hace tantos años había estereotipos que se reían de la homosexualidad. Había De las queridos mujeres. actores que hacían un humor que no hace mucho nos podía causar gracia. Sí, Querido actor, y hace un año esto salió como discusión, hacía un sketch con una niña que estaba en la frontera entre la adolescencia y la niñez, claro. y era gracioso. Hoy esas cosas no son más graciosas. No, no, Eso es soy impensable. Sí, claro. eso me parece que es un extraordinario avance de la sociedad, porque en ese humor que quizá algunos o alguna vez nos reíamos, hace muchos años había dolores que no vimos, Sí, había llantos disimulados que no escuchamos, había tragedias que no pudimos ver. sí. Entonces tenemos la obligación de esas cosas tratarlas con mucho respeto. En ese sentido, Damián, a mí me parece que tu pregunta es muy iluminadora, porque mejora mi respuesta anterior. No es todo pesimismo, no es que podemos desandar todos los caminos. Digo, algunos los podemos desandar, pero otros han venido y se han quedado muy galvanizados en la historia de nuestra sociedad. Yo personalmente te agradezco un poco por esta respuesta y por el trabajo que hiciste para que esto suceda. Acá me encantaría seguir haciendo preguntas, pero hay un montón de gente preguntando y le voy a dar paso a María José para que lea algunas. Hola, bueno, acá tenemos a Nora de Córdoba y ella pregunta cuál es el camino para empezar a recuperar lo perdido desde el ámbito educativo, según tu visión. Eh, yo creo que, a ver, no quiero diluir las responsabilidades son de aquellos que más responsabilidades tienen, pero también hay una responsabilidad de las organizaciones gremiales, también hay una enorme responsabilidad de los compañeros y compañeras que todos los días están frente a los cursos, no rendirse, como decía Paulo Freire, no perder la esperanza, no resignarse, entender todos los días que la educación es una actividad política, que se juega en el aula también el destino de un pueblo, de una nación. Recordar que la educación nunca es una tarea individual, que el día que te agarra el pesimismo y la desolación, tenés a otros compañeros y a otras compañeras, y nunca la lucha es en soledad, es espalda con otros, peleando por mejores condiciones, peleando por mejores condiciones salariales, pero también transmitiendo la pasión, la alegría. Sí. No quiero que parezca una respuesta que encierre la resolución de los problemas en lo individual, pero es con quienes conducen, con los dirigentes, y los dirigentes no la ven haciéndolo ver, con los compañeros, con las organizaciones gremiales, es luchando. Sartre decía que solo en la acción hay esperanza. Si nosotros nos quedáramos llorando lo que perdimos, no tenemos destino. Acá el ejemplo de ustedes, el ejemplo de Damián, de María José, no ha sido quedarse enchastrado en un mar de mocos y llantos. Es tirar para adelante, es ver cómo hacemos. Y a mí me parece que los educadores en esto tienen una extraordinaria herramienta que a la derecha siempre le da mucho miedo porque lo llama ideología, sin entender que nunca, como en las dictaduras, hubo tanta ideología en el sistema educativo, ¿no?
Acá tenemos una pregunta también de Janet, está en la línea de lo que acaba de responder, pero no quiero dejar de mencionarla. Ella dice, señor ministro, a todos los docentes que lo estamos escuchando, si pudiese darnos recomendaciones para que posible. para que esa posible pérdida en este tiempo disminuya. ¿Qué nos recomendaría? Y creo que ya has contestado también esa pregunta, ¿verdad? Sí, es eso, María José. Yo sé que las preguntas de los compañeros no piden recetas, porque ya sabemos que nadie las puede dar. Me parece que es la organización, después de un impacto como el que hemos tenido, lo que queda es la reagrupación, la reorganización, la lucha por las ideas. A mí me parece que un lugar bastante cómodo para luchar no es contra las personas. Lo decía el otro día la expresidenta, que a veces nos peleamos con nuestros amigos, con nuestros parientes por lo que piensan, y no es porque nosotros fuéramos iluminados, que no lo somos, por supuesto, ni mucho menos, pero la prensa y los aparatos dominantes y hegemónicos, como diría Gramsci, y cualquiera lo entiende, hacen una tarea extraordinaria que te rompen la cabeza, para decirlo poco académicamente. Entonces me parece que la tarea es esa, es no enojarse. También me contaba una muy linda anécdota de Amplitud que tuvo con un compañero que no pensaba igual, y me parece que no hay que rendirse, hay que escucharlos a esos compañeros y tratar de transmitirle nuestras verdades. Yo creo que en el fondo esas verdades son las que van a triunfar, son las que en algún sentido van a demostrar no su eficiencia, sino su veracidad. Sí, acá tengo al lado mío, físicamente, a Daniel, que le va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Alberto? Volviendo a esto de la batalla cultural, que es lo que nos estamos planteando mucho nosotros en nuestro grupo, digamos, más chico, digamos, y te escucho hablar mucho de Freire, y sabemos que tenemos una tradición de Piaget aquí desde muchos años. Digo, hay una matriz, digo, educacional que viene desde muchos años atrás, que se revirtió en muchos casos durante tu gestión, sobre todo. Digo, eso es lo que más miedo por ahí da de perder. Digo, no fueron tantos los años como para cambiar esa matriz. Y digo, hay posibilidades de eso, es lo que más miedo da, digamos, que se pierda lo que se logró, que fue mucho, pero creo que no es, le faltó todavía, le faltó mucho. Digo, hay posibilidades que se pierda, eso por un lado, y después, ¿cómo seguimos? Digamos, lo hablamos entre nosotros y pensamos que, bueno, desde nuestro pequeño lugar, yo no soy docente, soy escritor, pero desde nuestro pequeño lugar vamos tratándolo, pero digo, hay posibilidad de que se pierda esa matriz que se cambió en estos 12 años. Bueno, ahí yo es lo que decía antes, este gobierno, estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Porque ya después la educación de la provincia tiene otras características. Pero a nivel nacional hay una clara decisión de diluir el valor del Estado nacional, va a ser un Estado más retirado, va a ser un Estado que en educación y en otros aspectos va a dar un paso atrás, va a dejar libertad a las provincias, algo así como una cierta libertad de mercado llevado a educación. Eso es financiar algunas cosas y otras no.
en un país con un federalismo tan débil, eso a mí me parece que es un riesgo muy grande. Hay 5 provincias, entre las que está Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que concentran el 85% del PBI geográfico y de la inversión en la Argentina. Así que si el Estado Nacional se retira, quedan 18, 19 provincias que les cuesta organizar políticas propias. Allí hay un peligro muy claro. Nosotros hemos construido, o por lo menos intentado reconstruir la nación educativa. La nación educativa es una educación que tenga un sesgo nacional, que después haya la riojana o bonaerense, pero eso se puede perder una educación que tenga que ver y dé voz a la memoria, a la educación sexual integral, a las adicciones, se puede perder una educación que le dé voz a los jóvenes. Esas cosas sí que podemos retroceder. Me parece que va a haber un retroceso en lo que es formación de los educadores, donde ahí también el Estado se va a retirar. Nosotros habíamos logrado un programa que se llama Nuestra Escuela, que había sido consensuado por los 5 gremios nacionales. Se puede perder el valor del Estado atrás de las 5 millones de netbooks. Se puede perder el valor del Estado atrás de las nuevas universidades a las cuales hay que apoyar, o la construcción de escuelas. Ya el gobierno nacional dijo que va a financiar menos de lo que hemos financiado y que va a financiar un 60%, 66% provincia. En ese esquema hay una gran cantidad de provincias que no van a poder hacer escuelas nuevas, no van a poder incorporar chicos de 4 años a la escuela y de 3. Entonces, bueno, esas cosas, claro que se pueden perder. Y a mí me parece, vuelvo a decir, que es la organización la que no nos va a garantizar que no se pierda, pero no es una lucha ideológica, una lucha política. Muchas de las ideas que el gobierno nacional quiso implementar no fueron paradas por los educadores y las organizaciones docentes. El 0800, que era para denunciar a otros compañeros, otras medidas de control, fueron desactivadas por la lucha de los educadores, y me parece que eso es lo que hay que hacer: lucha, discusión de ideas, organización y respeto por los pibes. Me parece que también hay una pelea que es interna, que a veces la damos con los educadores, que felizmente cada vez están más convencidos que todos tienen derecho a todo el saber, y entonces que muchos se han convencido de que la secundaria es para todos, de que el mejor lugar para los jóvenes es la escuela y nunca la esquina. Bueno, eso también es una tarea de todos los días. Bueno, en algún punto con la pregunta de Daniel volvimos un poquito al pesimismo, del que tratamos de salir de vez en cuando. Yo acá tengo una pregunta que creo que se une, por ahí voy a unir 2 preguntas. ¿El actual ministro puede continuar con la misma línea, o las políticas del gobierno lo condicionan a ir en otra dirección? Esto yo lo uno a una pregunta posterior, que es políticas económicas y políticas educativas. ¿Cómo se relacionan, digamos? ¿Se puede ir por un lado desde las políticas económicas y por otro desde lo educativo? ¿Pueden continuar con la misma línea el actual ministro? Quiero reiterar mi posición, que a veces es dura. Ojalá que no sea el pesimismo lo que termine siendo la idea. Trato de ser realista.
hemos sido derrotados y eso es un golpe. Eso construye una realidad distinta, pero no quiero transmitir una idea de pesimismo. Los éxitos no son para siempre y las derrotas tampoco, acaba de decir hace pocos días Pepe Mujica. Sí. No hay educación que esté fuera de un proyecto político. Claro. Ni hay educación que esté fuera de una construcción económica y social. Y esto no lo inventamos nosotros, lo inventaron nuestros educadores desde el siglo XIX. Si uno lee a Simón Rodríguez, el venezolano que era maestro de Bolívar, si uno lee a nuestros educadores de principios de siglo, si uno lee a Mariátegui, ese gran peruano José Carlos Mariátegui, o si uno lee a otros educadores de este siglo, dirán eso, no es posible. A veces la derecha quiere presentar una educación neutral y no hay neutralidades en la sociedad. Claro. Alguien diría, decime contra quién sos neutral. No hay neutralidades. La neutralidad siempre se pone al lado del más poderoso. Entonces, la economía acompaña un proyecto político y el proyecto político tiene una faceta que es la educativa y todo está absolutamente imbricado. Sí. Por eso en toda nuestra vida política, tanto en nuestros espacios democráticos, Tenemos un problemita a veces de conexión de internet. en estos tiempos la educación va a ser una educación, se va a hacer foco en la medición, en las evaluaciones, en un concepto de calidad educativa que para nosotros es un concepto conservador y tecnocrático, que es solo fijarse en los resultados. Y para nosotros la calidad educativa tiene que ser con todos adentro. La calidad educativa no se puede independizar de la igualdad, no se puede independizar del número. Hay de calidad un sistema educativo con menos alumnos adentro de las aulas, y para nosotros eso no puede ser. Claro, eso es una política de Estado. Acá Acá tenemos una pregunta de una persona que está físicamente aquí. Lilia, acá de Córdoba, te va a hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Lidia, a veces escucho un poco entrecortado. ¿Me escuchás bien ahora? Ahora te escucho bien. Es el internet del interior, perdón. No, igual acá el internet también tiene esas cosas, quédense tranquilos. ¿Qué aconsejás hacer a los docentes y argentinos en general para defender los logros de esta última gestión? Como, por ejemplo, ¿cómo defender Conectar Igualdad? Lidia, del modo que decía, Conectar Igualdad tiene allí un peligro que es que están intentando transferir el soporte y la asistencia pedagógica a cada una de las provincias. Quizá la provincia de Córdoba no sea una de las provincias más desprotegidas en ese sentido, pero allí van a hacer algo que nos indicaban a nosotros como un error. Nos decían que nosotros revoleábamos las maquinitas, usaban esa denominación, ¿no? Los sectores poderosos que tienen mucha tecnología en casa, a esas
computadoras, a esas que llegaban a las escuelas, las llamaban con desdén las maquinitas. Y son extraordinarios instrumentos de igualación social. Eso no lo puede advertir aquel que tiene una posición dominante y aquel que nunca le faltó nada. Esas maquinitas fueron para el 50% de los sectores más carecientes la primera respuesta tecnológica que tuvieron. Así que son muy importantes. Bueno, hay que transmitir la idea de que esa netbook no sustituye el libro, que no sustituye la magia del educador frente al curso. O sea que hay que seguir trabajando para que esa netbook tenga no solo las respuestas tecnológicas, que pueda ser todos los días llenada de sentido, que las autoridades ayuden a los educadores a capacitarse, a que esas netbooks tengan programas que los ayuden a dar clase, que los capaciten. Me parece que es por ahí, porque si no va a quedar en poco tiempo como un testimonio de un pasado que ya se fue. Claro. Y nosotros sabemos la rapidez con que las tecnologías se vuelven obsoletas. Entonces, una gran tarea fue distribuir 5.200.000, pero también una tarea simétrica, y eso es lo que hacíamos desde el Ministerio, y parte del equipo del Ministerio de la Nación fue desestructurado, es justamente proveer de sentido a la tecnología. Bueno, eso es lo que hay que seguir peleando. Aquí los compañeros del Ministerio y a través de otros canales estamos peleando para que algunas de esas ideas se reviertan y no se llegue justamente a eso, a que Conectar Igualdad sea solo una distribución tecnológica, es mucho más que eso. Claro, una anécdota del pasado. Acá María José va a leer una pregunta. Hay una muy interesante de María Inés, que dice acá que nuestra escuela está basada en el modelo de Sarmiento de la educación popular, donde la maestra está frente al aula, los niveles educativos, etcétera, y que se plasmó en la ley 1420 de 1884. Es decir, que nuestra escuela, con todos los avances logrados, sigue teniendo la escuela de Sarmiento del siglo XIX. Si se trata de armar un proyecto inclusivo que abarque la diversidad cultural y sea más democrática, ¿cuál es la escuela que necesitamos? ¿Cómo repensamos esta institución que se armó hace más de 100 años? Yo coincido con María Inés en algún aspecto. Es cierto, es esa escuela sarmientina, es la escuela de la ley 1420. Yo considero que esa ley fue muy potente en 1884, tardó 100 años en cumplirse, pero fue una extraordinaria ley de los argentinos. Yo con respeto digo que me parece que no estamos en la misma escuela, que en el último tiempo, en los últimos tiempos, los educadores y lo que hemos estado en la conducción del sistema educativo, hemos intentado pensar otra escuela, una escuela que sea para todos. Aquella escuela de la ley 1420 era una escuela que obligaba al primario, hoy estamos con el secundario. Esta escuela es una escuela que tiene libros, esta escuela es una escuela que intentamos hacer formación docente a nuestros compañeros educadores para que construyan una escuela distinta, más democrática, donde circule más la voz de los jóvenes, una escuela que sea menos tradicional en ese aspecto, que se fije por aquel que la abandonó, que se fije si lo que transmite le llega a los jóvenes. Aquella escuela sarmientina, que algunos ven como un pasado dorado, era una escuela que tenía el 95% de deserción. Y hoy la gran mayoría de los educadores entiende que no puede haber enseñanza sin aprendizaje. Antes algún educador te podía decir, bueno, yo di la clase y la di lo mejor que pude y enseñó, o él creyó que enseñó, pero habría que ver
si los estudiantes habían aprendido. Hoy me parece que hay más conciencia de que si no aprendieron, no enseñaste, que esas cosas se trabajan juntos, que es muy difícil que los jóvenes no se vayan de la escuela, pero que es una tarea y es una responsabilidad. Me parece que quiero pensar en esto, siguiendo con el juego, Damián, del optimismo, quiero pensar optimistamente que esta escuela es una escuela que, si bien tiene todavía algunas rémoras del pasado, es una escuela que se desafía, es una escuela que le duele cuando los jóvenes se le van, es una escuela que en una sala de maestros se quiebran la cabeza para que esa inclusión sea con calidad. Eso me parece que está ocurriendo, y eso me parece un signo de vitalidad de la escuela argentina. El sistema educativo argentino con el uruguayo es el más igualitario de América, es el que más educación inicial tiene en promedio, es el que más años de obligatoriedad tiene, 14 años de obligatoriedad. La provincia de Córdoba tiene una ley que hace obligatoria la sala de 4. Sí. Hemos incorporado 330.000 chicos en el nivel inicial, 400.000 en el secundario, 500.000 en la universidad. No les voy a hablar de la universidad a ustedes, que tienen la universidad más antigua de Argentina y una de las más antiguas de América, pero junto con la de Córdoba, que tiene 400 años, está la de Hurlingham, que tiene unos meses, y la de Moreno, la provincia de Buenos Aires, Varela, y jóvenes, primera generación de estudiantes, 95% jóvenes, y esto es un otro lado. Bueno, acá tenemos una pregunta también de varios lados, de gente de Buenos Aires, también está conectada. Acá tenemos una de Federico, dice: si decimos que en los 90 la relación entre la escuela y el trabajo fue un eje articulador de la sociedad neoliberal, preparando al ciudadano trabajador, hoy, y después de los 12 años de caminar hacia una educación federal, nacional y popular, ¿cuál es el modelo de ciudadano que propone hoy el neoliberalismo desde la escuela, y cuáles son los modos de generar disputa de nuevos sentidos en la escuela? Sí, yo creo que Federico hace una caracterización muy ajustada de aquella educación de los 90. Y hay un peligro de volver a cierto pensamiento que en los 90 fracasó, ¿no? Bueno, de hecho hay algunas acciones del gobierno nacional que van en ese sentido, ¿no? El endeudamiento, si Paul Singer habla bien de vos, la verdad que sí nos puede hacer acordar de Estados Unidos, que hablaban bien de nuestras políticas de los 90, ¿no? Entonces ahí hay una relación que Federico la ubica en su punto. Me parece que puede haber un intento de estos gobiernos, que son gobiernos que piensan siempre mucho más en satisfacer a los poderosos, en ver algún intento o de privatización o algún intento de adjudicarle alguna licitación tecnológica a los grandes grupos. Algunos ya lo ha dicho, no hablemos tanto de inclusión. Se escucha por ahí. Tanto de inclusión significaría, ¿por qué no pensamos un camino de primera, una autopista para algunos sectores, y por qué no pensamos una colectora? ¿Por qué no dejamos de insistir tanto en un secundario para todos? ¿Por qué no pensamos en una carrera más corta con oficios para algunos? Esa segmentación, que es una segmentación de los 90, del neoliberalismo, que es una segmentación que piensa que puede haber caminos diversos,
para los jóvenes. Hay jóvenes con un camino lleno de luces y de brillos, y hay otros que bien se pueden arreglar con un camino más chiquito. Bueno, eso puede ocurrir. Y el antídoto o el exorcismo es el que vengo diciendo, hay que luchar. En la ciudad de Buenos Aires algunos intentos del gobierno fueron muy rápidamente desestructurados por la tarea de los docentes, de los jóvenes en la calle, los educadores, las organizaciones gremiales. La derecha, aparte por lo que antes habíamos dicho de las conquistas que no tienen retroceso, la derecha no puede hablar con la claridad que quisiera hablar. Hay cosas que no las pueden decir, que las dirían con todo gusto, cada tanto cuando le falla el inconsciente las dicen. Pero no son políticas. Bueno, eso también es una victoria del campo popular, que tengan vergüenza cuando en off dicen algunas cosas que son vergonzantes, ¿no? Claro, y que se les escapan como actos fallidos, ¿no? Como este tema de los pobres y las personas normales como cosas diferentes. O sea, sí, que son actos fallidos. Un psicólogo, por favor, diría Alfonsín, un psicólogo por allá. Bueno, eso es muy impresionante, ¿no? Eso es muy impresionante. La grasa militante. ¿Qué querés que haga con los trapitos? ¿Que los mate? Claro. Ya vamos ordenando la basura, acaba de decir el ministro de Economía. La basura son hombres y mujeres argentinos que trabajan en el Estado. Esa es otra de las cosas que hay que salir a pelear, ¿no? Porque pareciera que el Estado es una banda de insensibles que comen bizcochitos de grasa todos los días y todo el día y que no hacen otra cosa. Y yo, que tengo una larga experiencia en el Estado nacional, provincial, sé que en el Estado hay hombres, mujeres sensibles, trabajadores, que han dejado la vida por construir un mejor Estado. Entonces, bueno, esa es otra de las luchas por el sentido. Hay que arrebatarles la lucha por el sentido. Perdimos en el último tiempo ciertas luchas y representaciones sociales. Hay que ser muy firmes en esa discusión, que es, como ustedes decían insistentemente, una discusión que tiene que ver con una batalla cultural. Claro. Antes de darle paso a Matías, que está acá sentado al lado mío, había un tema que charlamos por ahí antes de comenzar, que tenía que ver con la autocrítica, que no toda la autocrítica se puede hacer a viva voz, pero tal vez haya alguna que sea importante para trasladar. No sé si te parece oportuno, pertinente. Sí, me parece que la ciudadanía nos habló en 2013, me parece que quizá no escuchamos como debiéramos. Sí. Me parece que quizá resignamos una de las tareas esenciales de la política, que es hablar y convencer y hablar con todos. Quizá nos encerramos, quizá fuimos demasiado autorreferentes. Quizá dejamos ir a algunos compañeros que hoy los escuchamos y decimos: ese compañero me representa porque está en otro lugar. Sí. Bueno, sí. Fuerte y desencarnada y brutal para adentro y como vos decís, ¿no? Tampoco a viva voz, porque también creo que la derrota se ha debido a algunas virtudes que ha tenido la derecha, claro. mirando alguna de las realidades que nosotros no llegamos a ver, y por supuesto la complicidad de
de los grupos hegemónicos y esa complicidad que para muchos y para mí es decisiva, que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, ¿no? Sí, Pero sí, es un momento que lo ha traducido mejor que nadie una vez más nuestra jefa, Cristina, un frente ciudadano, no preguntes, que ya lo había dicho en Huracán hace unos años atrás, no pregunten de dónde vienen, no hagamos un análisis de sangre de los compañeros. claro. La historia te pone en momentos de definición en donde hay que dejar atrás un gobierno que en este momento está gobernando, insisto, legítimamente, pero que de persistir puede sí poner en riesgo muchas conquistas. Entonces tenemos que volver, tenemos que ganar enfáticamente el año que viene, tenemos que construir la mejor propuesta para el 2019 y yo pienso, por supuesto es muy temprano, pero pienso que esa mejor propuesta tiene que ser quizá más abierta, más plural, invitando a algunos que no están. Bueno, en relación a eso, hace un rato cuando charlábamos me dijiste algo muy lindo que es, bueno, lo tengo que decir, que nos habíamos anticipado un poco con el Resistiendo, se parecía mucho al Frente Ciudadano que proponía Cristina, como un frente abierto e inclusivo, ¿no? Digo bien lo que me habías comentado. Sí, porque viene también de una reflexión y confesión tuya en torno a superar una primera resistencia personal, Claro. Que es con los amigos, que es con la tía Porota, que es con tu cuñado, que es con tu mamá. Primero, ratificar que no tenemos toda la razón ni la razón. Néstor decía, tenemos una verdad que es relativa. Y con mucho respeto, tratar de compartir con otros esa expresión de Cristina, ¿no? ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? Sí. A favor de quién se tomaron algunas decisiones en el último tiempo y a favor de quiénes no se tomaron otras decisiones. En sociedades homogéneas es bastante más sencillo intentar gobernar para todos. En sociedades muy homogéneas que hay en el mundo, habrá algunas que las podemos contar con una mano o dos a lo sumo. Ahora, en sociedades heterogéneas es muy difícil gobernar para todos. Tenés que decidir sí, gobernar para todos, pero con énfasis en algunos. Claro, Claro, con énfasis en algunos. Tenés que decidir para quién gobernar. Claro. Yo creo que ese ha sido un extraordinario valor de estos 12 años, con errores, con muchos errores, pero nunca una decisión en contra de los sectores populares. Se decidió para quién gobernar, que acrecentaron su participación en la distribución de la riqueza. Bueno, claro. Si vos quitas retenciones al agro, si quitas retenciones a las mineras innecesariamente, si haces un brutal ajuste de tarifas que podía haber sido gradual, si aumentás el 100% el transporte, bueno, evidentemente hay algunos que pierden, si haces una devaluación muy importante, si bajás los salarios, hay ganadores y perdedores. Sí, hace poquito escuchaba, creo que al ex ministro Kicillof decir, o tal vez era otra persona, pero me parecía interesante que es que los técnicos economistas de la derecha no son tontos, no es que no saben, simplemente se elige a quién se perjudica y a quién se beneficia. No se puede perjudicar a unos o beneficiar a unos sin perjudicar a otros, ¿no? Es lo que usted acaba de decir, lo que vos acabas de decir.
Bueno, yo acá veo un montón de preguntas que tal vez no tengan conexión con la charla, pero por una cuestión de respeto, aunque no tengan una conexión total, de mucha gente. Si te parece, vamos leyendo algunas. Este, acá Marina, desde Buenos Aires, quiere saber la opinión de Alberto sobre el programa Aprender de evaluación educativa. El programa que se está poniendo ahora en práctica. Supongo que sí, supongo que la opinión, o sea, que Marina pide sobre este programa. Si es sí, me parece que sí, que es el que sustituye a nuestros operativos nacionales de evaluación. Sí. Me parece que lo que los sectores más tecnocráticos y aquí se pudiera advertir siempre insisten es en que la evaluación de los aprendizajes es igual a la calidad. Nosotros, por supuesto que creemos en la evaluación, aunque tenemos objeciones con la prueba internacional PISA. Fue decisión de nuestro gobierno participar en el 2006, en el 2009, en el 2012, en el 2015, y antes de irme dejé planteada la participación para el 2018. Hemos hecho operativos nacionales de evaluación. La diferencia que nosotros tenemos es que no creemos solamente en la evaluación. No creemos que la evaluación sea para construir rankings, para penalizar. No creemos, porque aparte la ley lo dice, que la evaluación deba tener estado público, porque rápidamente es para estigmatizar una escuela o un grupo de alumnos y de docentes. Y sí, creemos en la calidad educativa, por supuesto, pero en un concepto de calidad educativa amplio, no en un concepto de calidad educativa donde solo tiene que ver los resultados. Para nosotros calidad educativa incluye igualdad, incluye inclusión. Un sistema fragmentado no puede ser un sistema de calidad. La calidad educativa también es un concepto sistémico. Entonces, si tenés más chicos adentro de la escuela, si tenés mejores escuelas, si estudias con libros y no con fotocopias, si estudias con tecnología, si tenés 2 canales como Pacapaca y Encuentros, si distribuiste 92 millones de libros, ese es un sistema de mayor calidad. Y eso los sectores que gobiernan actualmente en general no lo ven. Nosotros hemos discutido estos 12 años y siempre la discusión iba para un mismo lado. Bueno, nos decían, bueno, pero en PISA los resultados están igual que en el 2000. Es cierto, están igual que en el 2000, pero hay más de 400.000 chicos más en el secundario. Somos junto con Chile el que tenemos más cobertura en el secundario, 85%. Hemos subido un 3% de cobertura para el quintil más bajo del secundario. Hoy los jóvenes más pobres, el 79% están adentro del secundario. Bueno, eso a algunos sectores no les importa nada y para nosotros tiene mucho valor. Así que, contestándole a Marina, si ese nuevo proyecto de evaluación va a endiosar la evaluación en desmedro de otras variantes y variables y valores, bueno, no es nuestro camino, no elegimos ese camino. Completaba la pregunta con un miedo, con una aclaración, a la que yo le voy a sumar algo, porque lo de Marina es para adelante y mi pregunta va un poquito para atrás. Marina tenía miedo de que esto se utilizara como una barrera discriminatoria, ¿no? Lo que vos contestabas recién sobre este plan. Y yo quería volver sobre algunas dudas o que planteaban algunos compañeros hace algunos años, si es que la inclusión puede haber venido en detrimento de la calidad de la educación en algún momento. Yo contesté a esto en su momento, pero me parece muy importante su respuesta para nosotros, que es si realmente, por ejemplo, con la asignación familiar por hijo, donde se obligaba de alguna manera a la escolaridad, puede haber
disminuido un poquito o mucho la calidad educativa. ¿Es real eso? Pienso que no, y pienso que en el siglo XXI no hay modo de pensar calidad educativa si no es con todos adentro, ¿no? El proyecto cierra con todos adentro, decía alguien, y en esto está claro, es lo mismo en materia educativa. Los sectores más conservadores también realizan dos tareas. Primero, pensar con nostalgia un pasado dorado que nunca ocurrió, porque plantean que en el pasado había una educación de calidad, y era una educación de calidad concentrada en las grandes ciudades y para pocos. Claro. Así cualquiera, diríamos. Yo tengo más de 60 años. Cuando yo iba a la secundaria estudiaba menos del 30% de los jóvenes de mi edad que podían estudiar. Entonces, hoy estudia el 84%. Entonces, primero, no a un concepto de pasado dorado que no ocurrió. Yo me lo perdí ese pasado dorado y nunca pueden explicar cuándo ocurrió. Es un pasado dorado que puede haber ocurrido para algunos en las grandes ciudades de la provincia como la de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires. En las grandes ciudades puede ser, para una determinada clase social puede ser. Pero hay provincias de la Argentina que tenían 220 escuelas secundarias y hoy tienen 500. ¿Cómo no va a ser mejor esa educación? ¿Dónde iban aquellos que van hoy a esas escuelas? No iban a la escuela secundaria. Claro. Entonces, inmediatamente dicen, está bien, pero los sectores que quieren incluir de cualquier manera, porque en la escuela no aprenden todo lo que tienen que aprender. Sí. Puede ser. En la escuela están aprendiendo la mitad de lo que tienen que aprender, aprenden 5 puntos, para decirlo mal y pronto. En la esquina aprendes cómo no entender el extraordinario valor de la inclusión, cómo no darse cuenta la diferencia entre un joven en la calle y un joven en una escuela. En una escuela el joven tiene educadores que lo miran, que le ponen una mano en el hombro, que lo invitan a sumarse a un proyecto, tiene proyectos de vida, tiene otros compañeros que lo impulsan. ¿Cómo no advertir que estar adentro de la escuela es una diferencia extraordinaria? Bueno, eso no lo advierten, le da lo mismo. Le da lo mismo. Y después, cuando están en la esquina, son los mismos que piden bajar la imputabilidad, porque les molestan en la esquina. O son los mismos que, como decían ustedes recién, marcan un estereotipo, los de gorrita, son los que enseguida tienen adicciones. Y esos estereotipos, la verdad que la escuela tiene que trabajar contraculturalmente para destruirlos. No hubo un pasado dorado. No hubo un pasado dorado. Las claves no están en el pasado, están en el presente y en el futuro. Es arduo, es difícil, pero para algunos calidad es lo que ocurrió en el pasado o lo que ocurre en otros países. Nos dicen, aprendan de Chile. En Chile hace 2 días hubo otra marcha de más de 120.000 jóvenes. Hace 3 gobiernos, en el primero de Bachelet, en el de Piñera y en este de Bachelet, la protesta social la encabezan los jóvenes que no están satisfechos de la educación que tienen, que es una educación elitista, que es una educación que no es gratuita. Privada, los sectores conservadores de acá nos dicen, miran a Chile. Claro. ¿Por qué no le preguntan a la sociedad chilena si está satisfecha de la educación que recibe? Bueno, los estudiantes chilenos, una en particular, me decía hace 1 o 2 años que la mirada estaba puesta sobre Argentina, que el modelo para ellos a seguir era el modelo de educación en la Argentina. Bueno, yo pregunto, hago algunas preguntas. Una, si hubo sorpresas en la función, cuáles fueron
las sorpresas, cuál fue su aprendizaje, tu aprendizaje y qué faltó. Sí, aprendizajes mucho todos los días, enormes emociones. Tuve el privilegio de recorrer el país varias veces, enormes satisfacciones en todo el país, de derechos conseguidos. En el medio de la selva misionera aprendí de un joven Biá Guaraní, de un joven Biá Guaraní que recibió la netbook, saludó rápidamente y, no digo de compromiso, pero formalmente a las autoridades, agarró la netbook con la mano y dijo: nosotros les agradecemos, pero les quiero decir que esta netbook nos las merecemos. Qué bueno. Y aprendí ahí para siempre la dignidad, ¿no? Nos las merecemos. Claro. O sea, el concepto de techo y me lo merezco. Sí. Y rápidamente voy a las cosas que faltan. Tiene que haber más clase en la escuela pública, hay una tasa alta de ausentismo en algunos lugares, no quiero generalizar, de docentes, de alumnos. Tenemos que mejorar los aprendizajes desde la primaria a la secundaria, tenemos que mejorar el egreso en el secundario. Junto con Chile somos el país que más chicos tiene en el secundario, pero egresan menos, y ahí tenemos que trabajar. Tenemos una universidad pública extraordinaria, y ustedes son testigos, pero tenemos que mejorar el egreso de la universidad pública, tenemos que hacer que la tecnología se use con fines pedagógicos, tenemos que cambiar, como decía alguna compañera que hablaba de la escuela sarmientina, todavía tenemos que seguir cambiando las prácticas, tenemos que mejorar las condiciones salariales y condiciones en que nuestros educadores dan clases. Todavía hay escuelas que no son dignas en la Argentina, todavía hay escuelas que debiéramos arreglar, mejorar. Tenemos que tener más escuelas de jornada completa. La provincia de Córdoba ha hecho en ese sentido un esfuerzo. Bueno, muchas cosas. Por supuesto que no vengo a decirles acá a un grupo de compañeros que ya está todo hecho. Nunca un ministro puede decir que ya está. Siempre el horizonte se corre y los objetivos se corren, pero felizmente hemos construido una sociedad más ambiciosa. He aprendido en barriadas muy humildes que los papás estábamos construyendo una escuela y los papás no vienen a ver dónde está el comedor, vienen a ver dónde está el laboratorio. Saben que puede ser que envíen a sus hijos para comer, pero saben que ahí no se resuelve el destino de sus hijos. Las clases más necesitadas son las que más claridad tienen sobre la escuela pública. Saben que el destino de la escuela se juega en el aula, no en el comedor. Claro. Así que hay que seguir peleando de esta manera, ¿no? Como en esta charla con compañeros y compañeras como ustedes, sin bajar los brazos. Sí. Acá tengo alguna pregunta que vamos a ir unificando de varias personas. Alberto, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la educación no formal y educación por el arte, y cuál es tu opinión también y qué tan lejos está de reconocer e incorporar a los sistemas educativos alternativos como Waldorf, Cossetini, Montessori, que esto también puede aliviar el sistema educativo formal. ¿Cuál es tu pensamiento? El máximo de los respetos para la educación no formal, que es un título abajo del cual hay infinidad de propuestas, ¿no? Escuelas o educación brindada por colectivos que no son la escuela, sindicatos, organizaciones, escuelas de tradición social, o algunas, como vos decís, escuelas que tienen una larga tradición
pedagógica muy probada. Me parece que forman parte del sistema educativo, que hay que darles cada vez más cabida. Y respecto de la educación por el arte, nosotros hemos trabajado mucho, hemos dotado de recursos a las escuelas secundarias de arte. Yo sé que Córdoba tiene una larga tradición en ese sentido. Para nosotros el arte no es un adorno, es un modo de conocimiento. Las escuelas de arte hoy están, sobre todo todas, ¿no? Pero las primarias, las secundarias, pero las secundarias están haciendo una tarea extraordinaria porque van en el mismo sentido de muchas de las vocaciones de los jóvenes hoy, dan respuesta que otras especialidades no dan. Y no somos en eso racionalistas, no creemos que hay un conocimiento de primera que son las grandes disciplinas y después un conocimiento subalterno más pequeño, ¿no? El arte para nosotros es un modo de conocer como cualquier otro y hay que respetarlo, hay que incentivarlo. Tiene tanto valor como las ciencias duras, como las ciencias sociales. Son canales de expresión extraordinarios en este tiempo y cometeríamos un error si no seguimos trabajando y respetando a esos educadores y a esos pibes con esas vocaciones, ¿no? Alberto, yo te había pasado más temprano una pregunta de un maestro artesano, de Gabriel, que hacía una consulta un poco sobre el carácter anárquico de los artesanos y un poco si eso tendría alguna influencia en cómo era un tema no tratado. Yo no sé si te parece que te la reitere la pregunta por vía de él mismo o si la recordás. No, decir, a ver... A ver si se escucha bien, lo tengo grabado. De educación pura, todas las versiones, municipio, provincia, nación. La actividad ¿Se escucha? De algún modo ha sido siempre relegada, quizás no integrada al resto de la disciplina, con la medida ni en el mismo modo de relevancia que otras propuestas o que otras actividades artísticas. Da la sensación que a veces es un tema bastante urticante o nadie quiere comprometerse o por lo general siempre son o no son convocados artesanos en la mesa de participación o de consulta. La artesanía tiene conceptos y bagaje interesantes, una carga de valores culturales que muy otras disciplinas también tienen. En el caso de que esta apreciación mía más o menos sea correcta, la consulta es si en parte de los estados hay un cierto desconocimiento, quizás, de todo lo que globalmente encierra la actividad artesanal, y si hay algún desinterés por esta actividad, considerada podría ser como una actividad menor. Y si también hay en cierta medida, irresponsabilidad de parte del mundo artesanal, de los propios artesanos, que tenemos cierta postura anárquica que nunca nos permitió, o por lo menos cuesta permitir, a un criterio juntarnos y trabajar en conjunto, digo a nivel global, para poder integrarnos nosotros a los proyectos del Estado o de los Estados. Y bueno, parece dar la sensación como que siempre estamos en el aire o acompañando cosas sin el mismo grado de importancia que a veces tiene, por ejemplo, determinados eventos donde la música es lo que convoca y la artesanía siempre está detrás como un accesorio. Y también quería consultar si en parte de esto, que podría ser una ayuda, una solución, sería la creación de muchas más escuelas de artesanía, como las que tiene, por ejemplo, Berazategui y otras provincias, que marcan fuerte y marcan a fuego la idea de la población de lo que es esta actividad. Bueno, una apreciación de Gabriel desde su ser un maestro artesano y desde su experiencia. No sé si se entendió un poco el planteo.
Sí, perfectamente. Creo que la actividad de los artesanos participa de dos principios por lo menos, seguro de muchos más, pero muy relacionada con el arte y muy relacionada con las manos, con la tarea de hacer. La educación en ese sentido tiene algo de educación técnica. La educación del hacer en la Argentina siempre estuvo relegada, ¿no? La educación técnica siempre se vio como de segunda, nunca tuvimos un matrimonio de hacer y pensar como otras pedagogías, ¿no? Siempre acá se estudiaba para ser doctor, para ser bachiller, y entonces todas esas actividades artísticas de construcción con las manos fueron medio miradas con algún desdén. Gabriel dice algo también que puede explicar, que tiene que ver con la organización de ese colectivo de artesanos. ¿Cómo puede ese colectivo tener una voz que llegue al sistema educativo? Yo debo reconocer que es una voz que se escucha menos. No es que se le tenga menos respeto, pero se hacen oír menos que otros colectivos del arte. Entonces, bueno, ahí sí, yo creo que hay un camino por andar. Yo conozco experiencias muy impactantes. En la ciudad de Buenos Aires hay una escuela muy importante, que es la Escuela de la Joya, que es una escuela admirada, pero reconozco y le doy la razón a Gabriel, que son experiencias muy sesgadas, muy autorreferentes. Habrá que hacer allí un diálogo que tenga que ver con la organización de ese colectivo de artesanos que puedan transmitir al sistema educativo una necesidad pedagógica que el sistema educativo escuche a través de sus secundarios de arte, de sus terciarios de arte, de sus escuelas técnicas también. Me parece que hay un camino que se podría recorrer. Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Acá tenemos a Andrea, que es de Córdoba también, y ella quiere, como mamá, saliendo de los temas políticos, habla de, por ejemplo, una postura que mantiene el profesor Adrián Paenza, que los chicos que egresaron de la secundaria están casi 400 años atrasados con respecto a lo que es la matemática de punto, es decir, que aprenden lo que ya se sabía hace 400 años. Por eso resulta aburrida, inexplicable, difícil de explicar. Entre tantos logros de la educación ganada, ¿se podrá proyectar programas que capaciten a los docentes para que a su vez llegue a los jóvenes una educación más cercana a la realidad, una educación más curiosa, atractiva, seductora y útil, por sobre todo para que no haya tantos alumnos repitentes, tantos alumnos que abandonen la escolaridad? Muchas gracias. No, bueno, lo que dice Andrea es así. Nosotros trabajamos mucho con Adrián, ha trabajado, ojalá que lo siga haciendo en Canal Encuentro. Justamente no él porque no podía, está mucho tiempo en Chicago, en los Estados Unidos, pero sí pedagogías similares han sido utilizadas por nosotros para mejorar la didáctica de la matemática. Lo que dice Andrea es así, a veces no es curiosa, seductora, atrapante. Es parte de lo que tenemos que seguir mejorando. Cuando yo decía que había pendientes, que había deudas, es esto, seguir capacitando a los docentes en pedagogías que puedan invitar a los estudiantes a entender más. Yo no soy de los que creo que la escuela naturalmente tenga que ser divertida, pero sí esas palabras que Andrea decía, ¿no? Alentar la curiosidad, si no divertida, por lo menos atractiva. Yo acuerdo con esa palabra. Andrea utilizó con minuciosidad las palabras.
tiene que atraerte, tiene que invitarte. Creo que tenemos una deuda respecto de las didácticas. Adrián Paenza también era un extraordinario defensor del programa Conectar Igualdad, y a través de las netbooks nosotros también quisimos innovar en materia de didáctica de las ciencias duras. Así que Andrea dice algo que es cierto, hay un camino que hay que seguir trabajándolo. Tampoco la netbook te puede resultar una especie de pizarrón en miniatura, ¿no? En donde el docente esté conectado con sus 30 alumnos a través de la pantalla y utilizar esa pantalla como si fuera un pequeño pizarrón. No, es mucho más. Bueno, por eso nos agarró en esta primera etapa de preparación, de formación. El gran riesgo, y esto lo preguntaba otra compañera, ¿qué puede pasar si se desestructura Conectar Igualdad? Bueno, si no seguís trabajando con los docentes, ahí el riesgo es que la máquina se subutilice, esa computadora se subutilice. Bueno, uno de los elementos, María José cuando presentó decía la netbook llegó a todos los estudiantes del secundario, bueno, también a los docentes y también justamente a los que estudian para ser docentes. Entonces, los que somos más veteranos tenemos un problema respecto de la tecnología, pero los nuevos jóvenes, los jóvenes que están estudiando hoy para ser maestros o profesores, ya en el profesorado ya se han encontrado con la nueva tecnología y pueden utilizarla allá cuando sean educadores. Acá, bueno, alguna gente dice esto es genial, está hablando de todo lo que yo quería escuchar, y lo tengo a Raúl de vuelta al lado mío, que tiene alguna pregunta como para ir cerrando y no abusar, porque lo tenemos a Alberto con nosotros ya casi hace 1 hora 40, y es un placer y podríamos seguir. Yo acá le cedo el lugar a Raúl para que haga este cierre. Bueno, gracias. Sí, Alberto, yo te quería preguntar, retomando un poquito este proceso de autocrítica tan necesario para rearmarse y continuar un poco la lucha, la resistencia, ¿qué papel jugaron todos, no los gremios docentes, sino todas las bases docentes como actores importantes en este tema del cambio cultural necesario? Que hablaba hoy Damián de la lucha cultural que perdimos, ¿qué papel jugaron en el acompañamiento de estos 10 años de la década ganada? Y si nos van a seguir acompañando, si no lo hicieron o si optaron por votar por el cambio, digamos. Yo, Raúl, en principio te tengo que contestar por los 5 gremios nacionales con los cuales nosotros tuvimos relación. Conozco a muchos compañeros de la UEF, Juan Monserrat entre ellos, tengo mucho respeto por la tradición de lucha que esa organización ha hecho en esta provincia y el lugar que tiene a nivel nacional. No sé cuál es la opinión de ustedes, pero esta es la mía. Creo que los gremios han acompañado activamente estos años de trabajo. Honestamente, hemos construido con ellos la paritaria nacional, que no es poco, que es muy difícil, que ha sido muy difícil. Allí se destacan algunos de esos gremios, todos son importantes, pero está CETERA, SADOP, que es el gremio que representa a los compañeros de la educación privada, hay gremios de muchos años como UDA, como AMET, que también quien conduce a AMET, Sara García, es de la provincia de ustedes, hay una confederación. Me parece que han acompañado y me parece que también entienden que los tiempos que vienen son tiempos en donde hay que seguir haciendo una férrea defensa de las condiciones laborales y salariales,
pero hay que también empezar a discutir otros aspectos que quizá nos debamos, como el concepto de calidad educativa más amplia, como la posibilidad de que la escuela pública sea una elección para las familias, en algunos lugares con reiteradas problemáticas que tienen que ver con la continuidad pedagógica. Las familias optan por la escuela parroquial porque necesitan que sus hijos vayan todos los días a la escuela. Bueno, son las definiciones que nos iremos dando, pero uno podría hacer la pregunta al revés: ¿qué sería de la educación y qué sería de la vida laboral de los argentinos en este y en otros sectores de la economía si no estuvieran las organizaciones gremiales, ¿no? Las organizaciones gremiales, muchas de ellas han dado parte de esos 600 educadores muertos y desaparecidos del proceso. O sea, yo tengo un gran respeto y nosotros hemos decidido con claridad también con lo que hemos probado hacer cosas contra los docentes y sin los docentes. Por eso estos 12 años fueron junto con los docentes, discutiendo mucho. Hubo 8 paritarias y algunas no la pudimos cerrar a nivel nacional, pero sabiendo que el único camino es el diálogo con las organizaciones gremiales. También lo hemos hecho con las organizaciones gremiales universitarias. Alberto, te hago alguna última pregunta para cerrar. Después de este tiempo que has tenido fuera de la función en estos meses, ¿pensás que volverías a ocupar ese rol? ¿Volverías a ser ministro o trabajarías desde las bases? ¿Cómo te ves para el futuro? Mira, he vuelto a dar clase, he vuelto a trabajar en la universidad. Estamos con otros compañeros en una universidad muy nueva, que es la Universidad de Hurlingham, que es una ciudad, un distrito de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. He vuelto a sentir esa sensación que había perdido de estar. Doy a ciclos de complementación, o sea que doy clases con compañeros docentes y he vuelto a sentir aquello que sentía hace 40 años de aprender. He sido 6 años ministro de una extraordinaria presidenta, permítanme que lo diga así. Por favor, dígalo. De una de las grandes presidentas de la Argentina. Permítanme que diga una inmodestia, he sido el ministro que más tiempo ha estado en la historia de la educación argentina y para mí eso es mucho más de lo que yo pensé alguna vez en mi vida. ¿En toda la historia? Sí. Impresionante. Había el ministro que estuvo en el primer gobierno de Irigoyen, estuvo 6 años y nosotros por esa decisión de nuestra querida Presidente hemos estado más. Así que yo también creo que el tiempo es de otros compañeros, que ahora hay una gran cantidad de compañeros como ustedes, compañeros más jóvenes, compañeros que como digo yo, piden pista, quieren tener responsabilidades, que ya tienen responsabilidades muy, muy importantes y me parece que lo que viene es por ahí. Pero yo voy a estar como están ustedes y como están todos estos queridos compañeros que me acercaron preguntas: Daniel, Lidia, Federico, María Inés, Matías, Gabriel, Raúl y tantos otros. Vamos a estar peleando, quizá no es la metáfora bélica la mejor, luchando. Me parece que la palabra es luchando con convicciones, no con ideas, y dándole paso a los jóvenes que tienen ganas, que tienen capacidad, que tienen que tener las oportunidades. Así que me parece que veo el futuro por ahí, siempre al lado de los compañeros, siempre en la misma vereda, pero quizá el tiempo de esas responsabilidades ya pasó. Porque como decías hace un rato,
no te peleas con gente, te peleas por las ideas, te peleas con ideas, ¿no? Sí, he aprendido con los años, discuto mucho con amigos de muchos años, ya no quiero discutir más con las personas, voy a tratar de pensar como Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza, y entonces discuto sus ideas y ahí me siento más cómodo, porque quizá hay cualquiera de todos los que están en la casa de ustedes dos, Damián y María José, y los que están participando, conocen gente bien intencionada que opina otra cosa. Entonces quiere decir que no es una cuestión de buenas o malas personas, quiere decir que tenemos que seguir pugnando para que ideas que nosotros consideramos justas son las que se terminen abriendo paso. Sencillo como eso. Sí, voy a leer esto, va a ser lo último que voy a leer. Gracias, 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 dice Janet. Hagamos más esto, seamos gobierno y hagamos esto. Compartamos, comuniquemos, transmitamos, hagamos docencia. Que la educación sea nuestra militancia en el proyecto nacional y popular. Una genia, Janet, con esto que pone, me parece un lindo final para esta charla, que espero que tenga alguna segunda parte y, bueno, como en el cine, alguna buena segunda parte. ¿Qué opinás? Yo, de verdad, lo vuelvo a decir enfáticamente, yo les agradezco profundamente a Damián, María José, a los compañeros de Resistiendo y a todos los compañeros. Para mí es un gusto, es un honor, lo digo en serio, Sí, gracias. no lo digo para nada como una fórmula. Y Janet, que me parece que con ella debiéramos cerrar. Janet también está allí desnudando quizá alguno de nuestros errores. Por supuesto que los medios hegemónicos son concentrados, blindados, pero por ahí tendríamos que haber dado una pelea mayor en cualquier medio. Y bueno, ante tanta agresión hubieron medios que nosotros abandonamos. Quizá tendríamos que haber ido a algunas sillas para que nos escuche otra parte de la sociedad. Y bueno, quedará para más adelante, son lecciones aprendidas. Así que de verdad, compañeros, para mí ha sido extraordinario, quedo a disposición, han sido cariñosos, han sido respetuosos, han sido reflexivos, han sido críticos, hay respuestas más plenas, hay respuestas que no están dadas porque no las puedo dar, las tiene que dar la lucha de todos, así que con el corazón desde acá, muchas gracias. Un abrazo grande. Un gran abrazo afectuoso. Yo quiero ir despidiéndome de Alberto, despidiéndome de los amigos que están aquí rodeándonos, de todos los que hicieron preguntas y se animaron. Y quiero en esta despedida mencionar a un amigo que no nombré nunca, que se llama Daniel Fernández, que es un tipo adorable que conocí hace unos meses y que creo que es casi lo mejor que me dejó esta derrota. Esto de volver a comunicarme con desconocidos, a encontrarnos, y Daniel fue el que creó este lazo fuertísimo, significativo, que entre nosotros y vos, Alberto, así que yo le quiero agradecer a Daniel que está haciendo un trabajo, aparte con un perfil bajo, porque nunca quiere aparecer, y eso tiene que ver con el maestro que es él, es un maestro en japonés, porque es un sensei, y yo le quiero despedirme agradeciéndole a él y a todos los que participamos en esto. Un abrazo gigante, Alberto. Gracias por todo. No, a ustedes, gracias. Gracias de verdad. Hasta siempre y hasta pronto. Hasta luego. Gracias.